más mi pecado, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creeré me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en compartir con ustedes una canción nueva, una nueva composición que en realidad lleva 5 años en el horno. Hace 5 años reflexionando acerca de precisamente lo que acabamos de cantar, el amor, el gran amor de Dios por nosotros en Cristo. Comenzamos a componer algo y finalmente lo terminamos este año, 5 años después. Yo creo que el Señor enseñándonos más y más acerca de lo que eso significa. Y yo estoy convencido de que, yo digo muchas veces que para mí, la doctrina más difícil de entender, para mí, es el amor de Dios en Cristo. Y al verme a mí, el que Dios me ha amado, me conoció desde antes de la fundación del mundo y conoció absolutamente todo de mí y me amó en Cristo. Eso es causa de gran emoción.
Y amamos porque Él nos amó primero. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya vivo. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz, y a todo aquel que cree en su nombre, la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros.
Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque así como escuchábamos en esta noche ya, Señor, el canto de estos dos cantos, Señor, que expresan, Señor, tu amor, que expresan, Señor, tu obra, Señor, por nosotros. Así en esta noche queremos darte gracias por este tiempo, queremos darte gracias, Señor, por tener misericordia de nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, en otro tiempo estábamos perdidos, Señor. En otro tiempo estábamos descarriados. En otro tiempo éramos ajenos a la vida y a la libertad que hay en ti, Señor. Gracias porque nos trajiste al conocimiento de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo habló a nuestras vidas y nos convenció de todo pecado. Y también queremos agradecerte en esta hora, Señor, por este tiempo en el cual podemos tener para reunirnos como iglesia, Señor. Y agradecerte, Señor, porque, Señor, todo esto que hemos estado mirando durante todo este tiempo, todos los jueves, Señor, han sido de bendición para nuestras vidas. Gracias porque nos dejas tu doctrina, Señor, y nos permite ser edificados en ella, Señor, para que cuando vengan los vientos que son contrarios a ti y las doctrinas que son, como lo dice tu palabra, de demonios, Señor, tu iglesia, tu pueblo, Señor, no sea movido, sino que vayamos confiando, Señor, que vayamos conociendo cada día más y más a aquel que nos ha amado, aquel que su vida dio por nosotros, aquel que nos rescató y nos liberó y que pagó el precio que teníamos, no porque valiéramos tanto, Señor, sino por la deuda tan grande, Señor, e incontable que teníamos. Por eso en esta noche te damos gracias y te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que te manifiestes, Señor, que uses mis labios, Señor, que hables, Señor, a tu iglesia, y que permitas que el tiempo, Señor, sea redimido. Toma todo en tus manos, Señor, y permítenos, por favor, en esta noche meditar en esta enseñanza, en tu palabra, Señor. Que no sea solo una enseñanza, Señor, sino que vaya impregnada de tu poder, Señor. Vaya directamente al corazón y al alma del hombre que escucha, Señor, el mensaje que proviene de ti, Señor. Te lo pedimos. Por favor, Espíritu Santo, nos rendimos a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. Nos gozamos un jueves más y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, hermanos. Ya miramos la semana pasada perdón, se me fue el tema de la semana pasada, el nombre, pero ahorita me acuerdo. La elección, cómo
cómo es el llamamiento que Dios hace a su iglesia, a su pueblo. Y ya terminamos de estudiarlo. Y ahora vamos a comenzar con el punto número 11 de la Confesión Bautista de 1869, la Confesión Bautista de Fe. Y ahora vamos a mirar el punto número 11, que es el de la justificación. Y lo voy a leer como dice la confesión. En el punto número 1 dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no impuntuándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para completa y única justicia de ellos, por la fe, la cual tienen no de sí mismo, es don de Dios. Entonces, pues hermanos, vamos a comenzar. Es de la justificación el tema del día de hoy. Acabamos de leer el punto número 1 de la justificación de la Confesión Bautista. Y de entrada quisiera responder, mirar unos pasajes, hermano, unos pasajes con ustedes. Pero antes de eso quisiera preguntar cómo es que un hombre puede ser justo delante de Dios. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el libro de Job. Si me acompañan en sus Biblias, al libro de Job, en el capítulo 15. Job, capítulo 15. Y el verso 14 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Entonces, hermano, podemos mirar claramente que la palabra de Dios menciona que los cielos, los que ha creado el Señor, aún ante sus ojos no son limpios. Y dice, y hace una pregunta, y hace una pregunta, dice: ¿cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Dice: es el hombre para que sea limpio y para que se justifique, nacido de mujer. Es tremendo mirar esto, hermano, porque la palabra de Dios nos deja ver entonces que el hombre en su naturaleza, dice la palabra que bebe la iniquidad como agua. Si te pones a pensar, hermano, y en un ejemplo, cuando tú tienes sed, corres y te sirves agua, o ya sea que te hayas comprado una botella, lo que tengas, para quitarte la sed, y la bebes. Entonces, hermano, así pasa con el ser humano. El ser humano tiene una sed, pero no para lo bueno, sino que tiene una sed
para hacer iniquidad. Por eso dice que bebe la iniquidad como agua. Es como para saciar la sed que hay en el hombre, pero hermano, podemos ver claramente que ese tipo de sed solo puede ser quitada y solo puede ser ahí se me fue la palabra, saciada de alguna manera. Pero entonces veíamos la pregunta que les hacía: ¿cómo es que un hombre que bebe la iniquidad como agua, cómo es que se puede justificar delante de un Dios justo, delante de un Dios santo y delante de un Dios perfecto, sin mancha, sin pecado? Y que dice la misma Biblia que aborrece la maldad, que aborrece inclusive a aquellos a quienes cometen pecados. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios justo y santo pueda sonreírle y pueda acercarse a un hombre pecador, a un hombre, a un enemigo suyo? Porque esa es la palabra que menciona la Biblia, a un enemigo suyo. Entonces, es una pregunta en la cual nosotros podemos meditar. Otra de las preguntas que también pudiéramos hacernos es: ¿cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Entonces, estas tres preguntas: ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar su propio carácter? Eso es tan interesante y tremendo, hermano, porque si dice la misma palabra que si Dios justifica al impío, o el que justifica al impío es abominación a Jehová. Entonces, si Dios es el que justifica, como lo hemos visto ya anteriormente, al pecador, ¿cómo es que entonces puede seguir siendo justo Él, continuando con su carácter inquebrantable? ¿Cómo puede seguir practicando y manifestando su justicia si perdona a hombres pecadores que son culpables delante de Él y que han cometido tantos crímenes que son, si nos pusiéramos a pensar, los crímenes y los pecados que hemos cometido son incontables, hermano? Tantos son que ni siquiera tenemos memoria de ellos. Ni siquiera podemos recordar, a lo mejor podemos recordar los que marcaron más nuestra vida, como aquellos que, como la misma Biblia lo dice y lo veíamos el domingo, que nos avergüenzan, que recordamos todos los días tal vez, o que de vez en cuando los llegamos a recordar y aún nos duele el corazón y aún quisiéramos correr debajo de algún lugar para escondernos y decirle a Dios que nos perdone. Inclusive pasa que vuelves a pedirle perdón por ese pecado a Dios que tanto te avergüenza. Entonces, miramos que pues realmente el hombre son incontables sus pecados y no hay maldad, no hay ni un hombre que no haya cometido más que un solo pecado. No hay absolutamente nadie que pueda decir yo soy justo, yo he obedecido los mandamientos de Dios y por lo tanto puedo y tengo el acceso para entrar al reino de los cielos. Pero, hermano, qué tremendo es mirar que la pregunta que hace Job, ¿no? en su carta, en su libro, perdón, que dice: y para que se justifique el nacido
¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y me llama tanto la atención que dice que el Señor ni en sus santos confía, y ni aun en los cielos son limpios, hermano. Los cielos, la misma naturaleza ha sido sujeta a esclavitud por causa de la caída del hombre, por causa del pecado del hombre. Pero no fue que la creación, refiriéndonos a los árboles, a las montañas, al agua, al sol, a la luna, a las estrellas, refiriéndonos a ese tipo de creación que no ha cometido ningún pecado y que, hermano, son más obedientes que nosotros, porque ellos parecieran que vemos el caso de cuando nuestro Señor Jesús reprende al mar y reprende al viento, y ellos se quedan quietos, y a veces uno escucha la voz del Señor y endurece su corazón. Entonces, hermano, imagínate, si los cielos son limpios, toda su creación es limpia, y el hombre que es como un gusano, el hombre que es un hombre que bebe, que es abominable, dice la palabra, es que fuerte palabra dice Job, que es abominable y vil. Y que dice que bebe el agua, que bebe la iniquidad como agua. Entonces, qué tremendo es mirar que cómo es que el hombre, teniendo tanta maldad y siendo aborrecible delante de Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no soporta la iniquidad, que está airado contra toda injusticia, contra toda rebeldía, puede entonces sonreírle a un hombre pecador. ¿Cómo es que un Dios tan santo, tan perfecto, puede entonces justificar al pecador? Y es ahí donde vamos a meditar, hermanos, esta noche, porque esta pequeña introducción nos va a llevar a cómo es que Dios justifica al hombre impío y permanece y sigue siendo Él justo, porque recordemos lo que les decía, que dice aquí en la misma palabra, que aquel que perdona al injusto, parafraseándolo, aquel que justifica al impío es abominación a Jehová. O sea, es algo que se vuelve innombrable, rechazable. Entonces, ¿cómo es que puede un Dios justo justificar a un hombre que es culpable? Y es ahí donde vamos a entrar, hermano, en la confesión. Y quisiera, por favor, que me acompañaras al primer capítulo que vamos a leer, al libro de Romanos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 24, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice entonces la palabra de Dios que el ser humano es justificado de sus pecados totalmente gratuito, sin pagar nada, absolutamente nada, para obtener el favor, el regalo de parte de Dios. Eso es de veras
tremendo, hermano, porque podemos mirar uno de los significados de la palabra gracia, y que nuestro hermano Irra nos los compartía hace 15 días en una enseñanza que tenemos con nuestro pastor el lunes. Me llamó mucho la atención porque decía él que es un favor inmerecido sin ningún mérito propio. Eso es la gracia, hermano. La gracia es un favor inmerecido sin ningún mérito propio. Y eso lo deja ver claramente la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, en donde dice que somos justificados gratuitamente. O sea, no tuviste que hacer absolutamente nada para ser justificado delante de Dios. Qué tremendo, hermano. Y dice entonces que somos, y dice que es por gracia, o sea, es un favor que tú y yo no merecíamos. Y que no hicimos absolutamente nada para ganarlo. Y deja bien claro esa parte porque dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención tiene un significado, y su significado viene de soltar o liberar o rescatar. Entonces, mira, estamos mirando 3 palabras importantes. Justificados. Justificado, que es hacer a una persona o declarar a una persona inocente. Eso es ser justificado. Y luego vemos la palabra gracia. La palabra gracia es un favor inmerecido sin ningún mérito propio. Y luego vemos la palabra redención. Estas 3 palabras es algo en lo cual ninguno de los seres humanos, ninguno de nosotros hemos podido participar, porque vemos claramente cómo es que el hombre en su naturaleza estaba atado y estaba esclavizado y servía, pero no a Dios, sino que servía al pecado, porque el pecado se enseñorea de todo hombre. Dice la palabra que el que peca se convierte en esclavo del pecado. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, podemos mirar que todo ser humano que ha pecado es esclavo entonces del pecado. Y aunque el hombre quisiera liberarse, quisiera redimirse, quisiera justificarse delante de Dios, jamás podría. Porque como ya una vez, hace 8 días también lo compartía nuestro hermano, decía él que, y se ha puesto mucho el ejemplo en cuanto a que un hombre tiene una lista de crímenes interminable. Pero si ese hombre, por ejemplo, se arrepintiera de un crimen que hubiera cometido, todavía tendría que pagar por los demás crímenes cometidos durante toda su vida. Y por lo tanto sería un prófugo de la justicia. Entonces no habría forma de que ese hombre pudiera justificarse, al menos que pudiera tener tal vez el dinero, o tal vez fuera atrapado y fuera enjuiciado y cumpliera su castigo. Solo de esas 2 formas podrían redimirse, podría salvarse, podría justificarse ese hombre. Pero vemos que esto no puede ser así en las cosas de nuestro Dios. Nadie puede llegar y decirle al Señor:
Señor, mira, yo he guardado los mandamientos. Recordemos cómo es que los evangelios mencionan la historia de un hombre joven que vino ante Cristo y le preguntó: Señor, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, y ¿qué es lo que necesito yo para entrar al reino de los cielos? Y vemos claramente cómo es que el Señor Jesús le responde y le dice: bueno, pues si has cumplido todo esto, entonces vende todos tus bienes y dale todo tu dinero a los pobres y sígueme. Y vemos esa historia, cómo es que el hombre se fue triste y no pudo hacer lo que le pedía al Señor. Lo mismo ocurriría con cualquier hombre que quisiera justificarse delante de Dios. Lo mismo ocurriría, hermano. Siempre habría algo en lo cual nosotros no pudiéramos cumplir uno de los mandamientos de Dios. Y si miramos, el primero y el más importante es el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es para el hombre imposible amar al Señor, y más aún estando sin Cristo. El ser humano en su propia naturaleza es aborrecible de Dios, e inclusive es por eso que muchas personas dicen: no, a mí no me hables de Dios, ya vas a empezar a hablar de religión. Yo no quiero hablar de religión ni de política. Y ponen como en una igualdad la política, porque se piensa que no se va a llegar a ningún punto o a ningún acuerdo, porque finalmente cada ser humano, cada persona tiene la idea de su propio Dios, y se ha hecho una imagen en su mente, se ha hecho una imagen en su ser, en su propio ser, de cómo es Dios. Entonces vemos que el ser humano hasta en eso peca, hermano, porque falta a uno de los mandamientos de los 10 mandamientos. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que un hombre se pueda justificar delante de un Dios justo? Dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un hombre puede ser justificado mediante el rescate que hace nuestro Señor Jesucristo por el hombre que está esclavizado y que está condenado al lago de fuego. Ese hombre solo puede ser liberado por medio de Cristo Jesús. Y vemos por eso claramente, hermanos, lo que dice la palabra, que esta justificación es por gracia y es gratuita, y es mediante un pago que se hizo, un rescate que se hizo por aquella persona. Por eso es que es clara la palabra y nos deja ver esto, hermanos. Vamos a mirar un pasaje más en Romanos capítulo 4, en el verso 5 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, esto de verdad es muy cierto. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de nuestro Dios: mas al que no obra. Nuevamente podemos ver que la salvación, la justificación
que viene a través de Jesucristo no es por hacer buenas obras o por tener buenas acciones. No. Aquí la palabra de Dios es clara, sino que dice, mas al que no obra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pablo está diciendo que el que no hace absolutamente nada para obtener su salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice que entonces esa fe que depositó en el único que puede justificar a un hombre pecador, la fe de ese hombre le es contada por justicia. Entonces podemos responder la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo es que un Dios justo puede perdonar a un hombre pecador? ¿Cómo es que un Dios con un carácter de justicia y de juicio puede perdonar al hombre pecador? Y esto es a través de la fe, hermano. A través de la fe que el hombre deposita en el único que puede justificar al hombre pecador. Y hermano, es aquí donde vamos a entrar a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir, a pagar un precio por nosotros, y fue colgado en un madero y sufrió el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestra maldad y a causa de nuestros pecados cometidos. Él vino a morir en una cruz y derramó su sangre preciosa, y su sangre la presentó delante de Dios. Y esto lo hizo para justificar a los hombres. Esto lo hizo para presentar delante de Dios el Padre su sangre, y presentándola una sola vez y para siempre, fue la forma en que Dios aceptó ese sacrificio, en que Dios el Padre aceptó esa ofrenda que Jesús mismo estaba haciendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo, recordemos que vivió una vida santa, que nunca pecó durante el tiempo que vivió en esta tierra, y cumplió la ley y los profetas, cumplió cada mandamiento y cada ordenanza que el Padre le había dado, y guardó la ley en cada uno de sus aspectos. La cumplió. Entonces, hermano, Él vivió una vida santa, Él vivió una vida de obediencia delante de Dios, delante de su Padre. Lo que tú y yo no podíamos hacer ni podemos hacer aún, hermano. Nosotros no pasa ni un minuto, ni medio minuto, y ya estamos pensando, ya estamos teniendo una tentación frente a nosotros para hacer lo malo. Y sin embargo, en muchas ocasiones, durante todo un día, caemos y pecamos. Sin embargo, podemos ver claramente que el Señor Jesucristo nunca pecó. Nunca pecó y cumplió el plan y el propósito que el Padre le había dado. Y es por eso, hermano, que Él, como lo habíamos estudiado ya anteriormente, es el único que podía ser el mediador entre Dios y el hombre, porque llevaba una vida justa, porque vivió una vida justa sin pecado, sin maldad. Nunca cometió algún pecado. Y es por eso que el Padre recibió la sangre del Cordero como una ofrenda por el pecado de la humanidad.
Por eso es que podemos ver en Hebreos, en el libro de Hebreos, cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y lo menciona como en segunda persona el hermano que escribió esa carta, refiriéndose como si fuera la voz de nuestro Señor Jesucristo mismo, hablando con el Padre y diciendo: bueno, heme aquí, yo soy quien puede pagar el rescate, yo soy quien puede redimir al hombre, quien puede liberarlo, quien puede presentar su ofrenda para así poder redimir al hombre impío. Entonces podemos mirar nuevamente cómo es que dice que esta justificación solo se puede obtener por medio de Cristo Jesús, que no necesitas hacer ninguna obra para que tú puedas ser justificado delante de un Dios airado contra el pecado, justo y queriendo aplicar su justicia contra aquel que es culpable y pecador. Entonces podemos mirar esa parte, que el hombre que es impío le es contada por justicia su fe cuando confía solamente en aquel que ya pagó el precio por sus pecados. Y mira cómo lo menciona el apóstol Pablo en el verso 6, cuando dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Yo no sé si ese pasaje a ti te provoca algo en tu corazón, hermano, porque es mirar claramente cómo es que un Dios justo, un Dios santo, puede perdonar los pecados del hombre culpable y vil, como lo leíamos en el libro de Job, que bebe la iniquidad como agua, y que este hombre puede ser justificado solamente por medio de Jesucristo, y que sus pecados pueden ser perdonados. Por eso es que dice Pablo en este pasaje que es un hombre bienaventurado, aquel hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué? Porque, hermano, está hablando claramente cómo es que el hombre no puede obtener la salvación si intenta, no puede ser justificado también si intenta ganar, redimirse a sí mismo. Esa es la palabra, hermano. Un hombre no puede redimirse a sí mismo. No podrías pagar por tus propios pecados, hermano. No podrías pagar por tus propios pecados, aun si tú quisieras quitarte la vida, aun si tú quisieras decir: bueno, yo he sido una persona muy pecadora, y como sé que soy muy pecador, decido entonces quitarme la vida para que entonces pueda yo recibir la justificación que necesito. Eso sería cometer un pecado todavía más grande, porque atentarías contra tu propia vida y contra la vida que Dios te ha dado. Entonces eso te haría doblemente culpable todavía delante de Dios. Es por eso que un hombre no se puede redimir a sí mismo, no se puede rescatar a sí mismo, y necesita confiar,
necesita creer, necesita depositar absoluta confianza solo en aquel que lo puede redimir, solo en aquel que lo puede soltar, liberar, rescatar de sus propios pecados, de la propia condenación, de su propia culpabilidad. Por eso es que poníamos hace un rato los cantos donde se hablaba acerca del amor y cómo es que nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra maldad y sufrió, como lo dice el libro de Isaías 53, Él fue molido por nosotros, fue aplastado por la ira de Dios, y es por eso que el hombre puede confiar solamente en ese sacrificio, y es como puede ser justificado delante de Dios, y es como el hombre puede decir, como lo que dice Pablo, y gozarse en esta palabra, en decir, soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque no tenía ni pude hacer alguna cosa para que mis pecados fueran perdonados, para que mis pecados fueran perdonados. Eso es algo que me llena, hermano. Hace mucho tiempo yo ya había leído este pasaje y hasta lo había compartido con algunos hermanos, porque este pasaje de verdad impactó mi corazón e impacta mi mente y mi alma, porque es solamente donde tú puedes descansar en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, en donde dices, está bien, Señor, no puedo yo salvarme a mí mismo, no puedo hacer absolutamente nada para ser justificado delante de un Dios santo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Solamente puedo confiar en ti, solamente puedo confesarte con mis labios y creer en mi corazón que tú diste la vida por mí y que moriste por mis pecados, y solamente puedo confiar en ese sacrificio, y solamente puedo confiar en un Salvador que es el Señor. Entonces es ahí donde puedes entender y se te abre el entendimiento y tu corazón hasta es quebrantado, en donde dices, como lo menciona el apóstol Pablo en este pasaje, que es que te conviertes, esa es la palabra, que te conviertes en un hombre bienaventurado. ¿Por qué? Porque se te atribuye justicia sin haber hecho alguna obra. Por eso es que me llama tanto la atención el verso también 17, donde dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y hermano, la más grande experiencia que el hombre puede tener es que sus pecados hayan sido perdonados. No hay más grande experiencia, no hay más grande hecho y suceso en la vida del hombre en que pueda sentirse perdonado, que pueda sentirse aceptado, que pueda sentirse amado por Dios, cuando confía solamente en el sacrificio de Jesús. No hay más grande liberación que esta. No hay más grande acontecimiento en la vida del hombre que este, hermano. Puedes tener muchas bendiciones en esta vida, pero ninguna se puede comparar con esto. Ninguna se puede comparar con que Dios haya tenido misericordia y haya decidido revelarte el sacrificio de Cristo para que pudieras recibir el perdón y la justificación de tus pecados, y entonces pudieras recibir esa doble bendición, como significa la palabra bienaventurado, esa doble bendición de parte de Dios para tu vida, y entonces pudieras decir, como lo dijo Pablo, soy bienaventurado porque mis pecados han sido perdonados y mis faltas han sido perdonadas.
y entonces puedas decir y descansar: soy bienaventurado porque el Señor no me inculpa de pecado. Oh, pero qué terrible es para aquella persona que se niega a creer en el Evangelio, que se niega a escuchar el Evangelio. Qué terrible va a ser el juicio para aquella persona que rechazó un día el mensaje de la salvación, el mensaje de amor que Dios tiene para esta humanidad descarriada y perversa y torcida. Pero qué gran esperanza y qué gran consuelo viene de parte de Dios para nuestras vidas al recibir este consuelo, al recibir esta justificación de parte de Dios para nosotros, hermano. Qué gran bendición, hermano. Entonces podemos decir: somos bienaventurados y somos doblemente bendecidos. Y no hay otra bendición más grande que el Señor te pueda dar. Puedes tener familia, puedes tener casa, puedes tener trabajo, puedes tener carro, pero aún todo eso es una bendición pasajera, hermano, que no va a durar para siempre. Comparado con la salvación que el Señor hace a través de Jesucristo nuestro Señor, hermano, todo eso es basura. Todo eso es nada comparado con esta salvación tan grande y maravillosa. Entonces, hermano, vamos a avanzar un poco más. Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 30 y 31. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y me llama mucho la atención este pasaje, hermano, porque está dentro de un contexto en donde Pablo explica cómo es que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y que por medio de Cristo Dios puede justificar al pecador, que puede redimir, puede justificar, puede santificar al hombre. Y lo deja claramente Pablo expresado en estos pasajes. Primeramente dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque nadie es digno de poderse jactar en su presencia, porque los trapos de inmundicia que son las obras del hombre solo son esos, hermano. Solo es eso, es un trapo que no sirve para nada. El trapo de inmundicia es comparado como una toalla femenina que fue usada. Eso es una obra del hombre que no ha sido justificado delante de Dios. Es algo asqueroso que ni siquiera tú puedes soportar el olor y tener frente a ti. Ahora, ¿cuánto más podrías tú presentar tus obras? Pues no podrías. Simple y sencillamente el Señor aborrecería eso, hermano. Sería nauseabundo para Él. Por eso es que dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque versículos antes dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie pueda decir: bueno, Dios me escogió porque yo tenía esto bueno, tenía esto otro bueno. No, sino que escogió a eso que no servía, a eso menospreciado, a estos hombres que no son sabios ni entendidos, sino que son viles y que son
menospreciados y que son débiles, para que entonces el poder de Dios se manifieste en esa persona y sea notorio, hermano. Esto es verdaderamente notorio, hermano. Cuando ves a una persona que ha sido transformada por Dios y que ha sido justificada de sus pecados, esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Esa persona, el viejo hombre, la antigua manera de vivir, nunca más está en él. Es una nueva persona. Y esto lo hace solamente Dios, hermano. Por eso es que dice el verso 30, mas por Él. ¿Por quién? Por Dios. No son tus obras, no son tus buenas acciones, no es tu obediencia, no es tu vida moral, sino que es solamente por Jesucristo, que es el mediador, y por Dios, que te escogió. Por eso es que dice, mas por Él, ¿por quién? Por Dios, estáis vosotros en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es gracias a Dios que tú estás en Cristo. El cual, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, hermano, cada una de estas palabras tiene mucho que ver con lo que estamos mirando esta noche, porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría como lo piensa el mundo. La sabiduría de Dios es que por medio de su Hijo Jesucristo, el hombre podía volver a tener comunión con Dios el Padre y regresar al antiguo diseño, al diseño que Dios tenía desde el principio de la fundación de este mundo. A que el hombre viviera en plena comunión con su Señor. Y eso fue a través de Cristo Jesús. Por eso es que dice sabiduría. La sabiduría que es de Dios es hablar solamente de Cristo y este crucificado. Y hablar de Cristo es hablar de la justificación, de la santificación y de la redención. Es una obra completa que Dios hace y que el hombre no puede participar en ello, que el hombre ni siquiera quiere participar de ello. Sin embargo, Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, viene a la vida del hombre, le presenta el Evangelio, le revela el Evangelio y lo lleva y lo convence para que así pueda recibir la justificación, la santificación y la redención que es solamente por medio de Cristo Jesús. Para que entonces así el hombre empiece a gloriarse en Dios y no en su propia sabiduría y no en su propia fuerza y no en su propia vida moral, sino sabiendo que el hombre, siendo vil y siendo menospreciado y no siendo nada, Dios tuvo misericordia de él y lo rescató y lo justificó y lo santificó y lo redimió, para que entonces así podamos decir, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo está diciendo y está mostrando en cada pasaje, desde el verso 18 hasta el verso 31, cómo es que el hombre verdaderamente es débil y cómo es que el hombre es necio y cómo es que el hombre es vil y cómo es que el hombre es menospreciado,
pero sin embargo viene Dios, lo rescata y ahora empieza a hacer una obra gloriosa en la vida de ese hombre y entonces empieza a transformarlo, hermano. Y entonces empieza a tener poder que no viene de la vida del hombre, sino que viene de la obra que ha hecho Dios en el corazón del hombre y de la vida que entró en el hombre a través del Espíritu Santo, viviendo en cada hombre que ha sido justificado y perdonado de sus pecados y que ha confiado solamente en Cristo. Entonces ese hombre puede empezar a vivir la vida que Dios quiere, que Dios le ha dado. Y entonces puede decir ese hombre: el que se gloría en el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que fue justificado gratuitamente y que no hubo nada que pudiera él hacer. Por eso es que dice la confesión de fe: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia. O sea, no es algo que nada más les diga: bueno, tú puedes ser justo. Tú puedes ser justo. No, hermano, sino que Él justifica de una manera gratuita al hombre pecador. ¿Y cómo es que hace esto? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: no infundiéndoles justicia, no, y rectitud, sino perdonándoles todos y cada uno de sus pecados, tanto los pasados, los presentes y los que aún vamos a cometer. Por eso me llama mucho la atención, y haciendo un paréntesis y un comercial, hay un libro que puedo recomendar y que ha bendecido tanto mi vida, que se llama Justificación y Regeneración, y que sería bueno que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo pudieras comprar y pudieras leer y pudieras llenarte de la bendición y la riqueza que hay en ese libro, porque gracias a Dios es un autor llamado Charles Slater, y que Dios usó en gran manera ¿para qué? Para mostrar la culpabilidad del hombre y también mostrar la forma en que el hombre puede ser inocente delante de Dios, en que el hombre puede ser justo delante de Dios. Y menciona estos pasajes, hermano, menciona estos pasajes que estamos leyendo, menciona varios ejemplos, hermano, que de verdad van a ser de bendición, y esperamos que puedas conseguirlo. Te repito, el título se llama Justificación y Regeneración, de el hermano Charles Slater. Y bueno, y cerrando el paréntesis y quitando el comercial, esto, ¿por qué lo mencioné? Porque teníamos nosotros una deuda, hermano. Y esto lo menciona el hermano Charles Slater en su libro. Nosotros los seres humanos teníamos una deuda interminable, una deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Por qué? Porque no teníamos, digámoslo así, el capital para poder hacerlo. Sin embargo, viene un hombre que tiene el poder y la capacidad de poder hacer este pago, de poder saldar la deuda, de poder cumplir con las exigencias de la justicia o de la ley. Y viene, y entonces ese hombre se convierte en nuestro Señor Jesucristo, y a través de él nosotros recibimos, nosotros somos justificados a través de él. Y la deuda que nosotros teníamos es pagada.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. La deuda interminable que nosotros tenemos delante de Dios es pagada por medio del Señor Jesucristo. Y en eso, el hermano menciona y dice, bueno, pues entonces toda esa deuda ya fue saldada por la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tenemos todavía una vida por delante y tenemos todavía ¿cómo decirlo? Tenemos como lo hacía el hombre samaritano, la historia del buen samaritano, en donde todavía hay gastos por los cuales se tiene que pagar. Pero es así donde el Señor Jesucristo, a través de su vida y de su sangre preciosa y de su sacrificio hecho por nosotros, no nos deja solamente con el pago de la justificación, sino que ahora añade a nuestra vida, o añade, el hermano pone ese ejemplo, añade a nuestra cuenta una riqueza interminable, una herencia interminable, para que todo el tiempo de tu peregrinar en esta tierra, tú puedas seguir viviendo como en la historia del buen samaritano. Cuando llega este hombre, el buen samaritano, y lo deja en el mesón con el mesonero, no lo dejó ahí, sino que se hizo todavía cargo de él y le dijo al mesonero, cuida de este, y todo lo que él use, todo lo que él te quede a deber, anótalo, y el día en que yo vuelva, lo pagaré. Precisamente eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros teníamos una culpabilidad delante de Dios que fue saldada por medio del sacrificio de Jesús. Y Dios nos considera justos. Pero ahora también tenemos una vida por delante, una vida nueva, un nuevo nacimiento, en donde como seres humanos, como la misma naturaleza enseña, tenemos que aprender, tenemos que caminar y tenemos que avanzar. Y es ahí donde el Señor, en su infinita gracia, en su inmensa misericordia, decide dejarte encargado con el mesonero, que es el Espíritu Santo, y pueda santificarte durante este peregrinar, durante esta tierra. Entonces dice que es la forma en que Dios nos perdona de nuestros pecados. Y dice, y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Vamos a una cita más, a Romanos 5:17, para mirar esto que acabamos de leer. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, hermano, al creer en Jesucristo, al confiar en Jesucristo, tú recibes la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recibes un favor inmerecido que no es por mérito propio, y recibes un regalo, porque eso significa la palabra don. Recibes un regalo de justicia por medio de aquel que murió por tus pecados.
Esa es la forma en que un hombre puede ser justo delante de Dios, solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Uh-huh. Y estos son, hermano, los beneficios que vienen a través de la justificación. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que obtienes tu justificación? Es solamente por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la palabra. No es por obras para que nadie se gloríe ni se jacte en su presencia, sino que es por medio de la fe depositada solamente en Jesucristo, la forma en que el hombre se puede justificar delante de un Dios justo y santo. Esa es la única forma en que el hombre pecador puede ser justificado de sus pecados y puede ser saldada de una vez y para siempre toda la deuda que tenía. Toda la deuda interminable que tenía el hombre delante de Dios solamente puede ser saldada por medio de Jesucristo. Por eso nuevamente les recuerdo, considera aquel que nos ha salvado, considera aquel que pagó el rescate por ti, considera aquel, pon tus ojos en él. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día en que puedes confiar solamente en Cristo y recibir la gracia y recibir el don de la justificación que viene a través de Jesucristo. Y así las puertas de los cielos se abran y puedas entrar en la presencia de Dios. Porque no hay obra que tú puedas hacer para que tus pecados sean perdonados. No hay obra. Si llegaras un día y te presentaras delante de Dios y le dijeras, bueno, aquí están todas mis obras que hice, Dios, te diría el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, porque lo único que quería que hicieras es que creyeras en aquel que dio su vida por ti, para rescatarte, para redimirte de tus pecados, aquel que fue inmolado, aquel que fue crucificado, aquel que recibió la justa ira que tú merecías. Y es por eso, hermano, que jamás un hombre podría presentarse delante de Dios y decir, bueno, estas son mis obras. Y fíjate, hermano, que habrá quienes se presenten así delante de Dios. Es curioso mirar eso, hermano, porque pudieras tener muchos años dentro de la iglesia, dentro de una congregación, pero jamás has confiado en el sacrificio de Jesús y jamás has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y jamás has depositado tu fe y tu confianza solamente en el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para recibir su justicia, para recibir este regalo de gracia que Dios hace para tu vida. Y eso te permite nacer de nuevo, y eso te permite ser justificado delante de Dios, y eso te permite tener un nuevo corazón. Y entonces empieces a experimentar la vida que Dios tiene contigo por delante. Empieces a experimentar la verdadera libertad. No la libertad que se piensa que hay en el mundo, sino la libertad que es a través del sacrificio y de la obra redentora de Cristo Jesús. Y entonces puedas decir, como dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso yo te podría preguntar, si tú
Llevas mucho tiempo congregándote en tu iglesia y jamás habías depositado tu confianza en el Señor. Hoy es el día en que puedas decir: Señor, yo sé que mis obras no son suficientes y que en verdad soy un hombre pecador y que mis pecados me destituyen de tu gloria. Ahora quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero confiar solamente en Jesucristo para que por medio de Él mis pecados sean perdonados y yo pueda recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia que viene de parte tuya, Señor. Y entonces todos mis pecados, todas mis iniquidades sean limpiadas. Y entonces yo pueda decir: soy bienaventurado, porque Dios no me inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque la deuda fue cargada al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si tú no has confiado en Jesús, hoy es el día. Entonces dice, también aparece, hermano, una palabra que se llama imputación. La palabra imputación o imputar es cargar a la cuenta de alguien. Y es la forma en que nosotros, la forma en que nuestra culpabilidad fue cargada a nuestro Señor Jesucristo está en Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hasta ahí, hermano. Entonces, podemos mirar, hermano, que la palabra de Dios es clara y deja ver que no es por obras, sino es solamente por confiar en la sangre del Cordero y por confiar solamente en Cristo, en que el hombre puede ser justificado delante de su propia ley, delante de la ley moral de Dios y delante de un Dios justo y santo. Entonces, en otras palabras, hermano, esta es la justificación. Esta es la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios, en que alguien pagó el precio por nuestros pecados y que ese alguien se llama Jesucristo y que murió por cada uno de nuestros pecados y se manifestó el amor de Dios a través de Jesucristo
al enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y es ahí donde todo hombre y todo cristiano debe descansar, solamente en el sacrificio de Cristo Jesús, solamente en la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, ¿para qué? Para que recibas la justificación que viene de parte de Dios y entonces puedas ser verdaderamente libre y puedas recibir la palabra que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, sin más, por el momento, hermano, quisiera concluir y terminar que este regalo de la justificación solamente se recibe por fe y para fe. Eso es lo que dice la carta a los romanos, que dice en Romanos 1:17. Vamos a leerlo ya para finalizar. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nota que en estos dos últimos pasajes se habla de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que exhibir a su Hijo públicamente. Por eso es que Cristo murió en una cruz y no murió en secreto, sino que fue expuesto frente a todo el pueblo de Israel para dar testimonio de la obra de Dios y de su justicia, para que quedara plasmado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la justicia de un Dios santo, y entonces se pudiera dar testimonio de su justicia toda una eternidad, hermano. Por eso es que murió Jesús en una cruz, para que entonces la justicia de Dios fuera manifestada y el hombre pudiera ver el castigo que merecía de morir en una cruz, colgado en una cruz. Entonces, hermano, por eso es que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No es por nada que el hombre pueda hacer, sino que Dios decide revelársela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezas con la fe, creyendo en la justificación que es por medio de Cristo Jesús, y terminas por la fe en que Dios te va a sustentar, que el que comenzó la buena obra la va a terminar y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice: mas el justo vivirá por la fe. Y por eso es que ahora tú como cristiano puedes decir con toda certeza y con toda seguridad: he creído en Jesús y por lo tanto ahora soy justo, no porque sean mis méritos, sino por aquel que murió en una cruz y vivió una vida justa y piadosa por mí, para traerme a esta salvación. Y ahora puedes decir: por la justicia de otro, ahora yo vivo. Y esto, hermano, es lo que dice la Confesión Bautista de 1869. Dice: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor de Dios. ¿Cómo es que obra por el amor de Dios? Por el hecho de que el amor de Dios fue manifestado al dar a su único Hijo, Jesucristo, para salvar
a su pueblo de sus pecados. Con esto quiero terminar, hermanos, y quiero orar y agradecerle a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por esta salvación tan grande, Señor, que el hombre no podía hacer y que el hombre no podía participar. Te damos gracias porque has dado a tu único Hijo, nuestro Salvador, Señor, y queremos confiar solamente en ese sacrificio. Queremos confiar solamente en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para satisfacer tu justicia, para que yo como hombre pecador y vil pudiera obtener la justificación y el don que vienen por medio de ti, Señor Jesús. Por favor, te pido que perdones todos mis pecados, que me salves y que me ayudes a vivir cada día, Señor, en tu palabra. Que me ayudes a vivir en tu amor, en tu obediencia. Que me ayudes a vivir cada día para glorificarte, para amarte, para honrarte, para alabarte, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por tu sangre, Señor Jesús, que nos ha hecho justos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Y pues, hermano, quiero recordarte, hermano, que el día domingo tenemos Santa Cena. El día domingo inicia el culto, si nos puedes acompañar, a las 12 del día, en la avenida Pantitlán, esquina con Cordobanes. En la avenida Pantitlán, esquina con Cordobanes, nos estamos reuniendo para hacer culto al Señor, y este domingo va a haber Santa Cena. Esperamos que vayas dispuesto, con un corazón meditando en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos participar de la mesa del Señor. Y queremos hacerte la invitación, si tú es la primera vez que escuchas este mensaje y quieres conocer más acerca de Dios, te invitamos a que nos acompañes en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, ubicada, nuevamente les repito la dirección, en Avenida Pantitlán, esquina Cordobanos, en el número 178. A unos 200 metros del Coyote es donde estamos en Nezahualcóyotl, en el municipio de Nezahualcóyotl. Esto es nuestras reuniones para hacerle culto al Señor. Es el día domingo a las 12 del día, te esperamos. Y entre semana, los días jueves, gracias a Dios, ahora ya tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia, pues que gracias a Dios pasamos a semáforo verde y ahora podemos estar presencialmente. A partir del próximo jueves, la cita es a las 6:30 en las instalaciones de la iglesia, para que nos acompañes el próximo jueves 6:30 de la tarde y nos puedas acompañar. No te pierdas esta gran oportunidad. Y también los días sábados, recordarte que estamos viendo los atributos de Dios, y esa enseñanza inicia a las 3 de la tarde. Entonces no te pierdas la oportunidad de seguir siendo edificado, de seguir siendo llenado con la palabra de Dios. Y pues hasta ahí son todos los avisos que tenemos.
Esperamos que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sigan estando contigo, con tu familia, y recordamos que el Señor viene pronto. Maranata. Considera que despreció